En ese sentido quiero también felicitar la presentación, muy completa y diría que casi es más o menos lo mismo que uno ha venido planteando respecto al análisis de la ley. Lo primero que quiero decir, a modo de introducción, es que los conflictos ambientales que hay en Córdoba no tienen que ver con ausencia de leyes. Es decir, no ha habido conflictos ambientales porque esta ley no estaba aprobada. Córdoba tiene con estas 8 leyes vinculadas al tema de ambiente y entre 9 y 10 decretos provinciales y que son buenas leyes. La primera de ellas, la ley madre, la 7343 de mediados de los 90, en ese sentido fue pionera porque tiene una... de mediados de los 80, fue presentada por Martí la ley. Y estamos hablando de mediados de los 80 y la mayoría del articulado tiene una vigencia a lo que nos pasa hoy, ¿no? O sea, realmente una muy buena ley. Y los conflictos ambientales se originan porque los funcionarios violan esas leyes, es decir, autorizan y habilitan emprendimiento, establecimiento, desarrollos inmobiliarios, en lugares donde las leyes dicen que no se pueden hacer. O sea, pasan por encima los procedimientos que dicen las leyes para habilitar cualquier tipo de desarrollo, desconocen la legislación nacional, pero el problema es que en el tema de la legislación no es solamente que la desconozcan los funcionarios, la desconocen los jueces en la provincia de Córdoba. Nosotros hemos estado trabajando con algunas leyes de algunos de los países de América del Sur que se encuentran muy desarrolladas en la protección ambiental, pero también hemos estado trabajando sobre 6 o 7 fallos de la justicia cordobesa, porque en las sentencias, en los casos, se ve claramente cuál es la visión de la justicia en esas sentencias y en esos fallos. Hay distintos aspectos, acá la compañera enumeró 3 o 4 de cuestiones que están en la legislación nacional y que se repiten textualmente en la legislación provincial, y lo hemos hecho a propósito, es decir, en realidad, legalmente, si uno le pregunta a un constitucionalista, lo que dice es que no es necesario. O sea, no es necesario repetir en una ley de la provincia lo que dice una ley de la nación, porque las leyes nacionales son superiores a las leyes provinciales. Pero acá nos hemos encontrado, cuando hemos hecho amparos, parándonos en el amparo ambiental de la nación, cuando hemos hecho presentaciones judiciales diciendo que se violaban, por ejemplo, una presentación que fue la primera que se hace sobre el tema Monsanto, planteando que se desconocía la normativa nacional en cuanto a los pasos que tiene que seguir la provincia, y acá los jueces en la provincia de Córdoba respondían que bueno, no está en la ley provincial. Fiscales iguales, ha habido casos de amparo que no se han recibido porque se los consideraba improcedentes. Entonces, para ahorrarnos toda esa discusión, porque sobre todo las acciones de amparo son acciones que tienen que ser rápidas, eficaces, porque uno está pidiendo que paren una actividad que no es una, a ver cómo decirlo, porque el derecho normal, el derecho ambiental viene a invertir la lógica del derecho que podríamos decirle normal o común. Es decir, el derecho ambiental, al estar preservando recursos y al estar preservando la salud, yo no tengo que demostrar en una denuncia que a mí me están contaminando. O sea, si yo te denuncio a vos, vos tenés que demostrar que no me contaminas a mí. Y en el tema del amparo, los amparos ambientales tienen que ser rápidos y eficaces porque se está pidiendo paren un desmonte, o sea, no lo pueden parar dentro de 2 meses. Se está pidiendo paren con el volcamiento de líquidos cloacales en un curso de río, no lo pueden hacer dentro de 2 o 3 meses. Y te llevaban a esta discusión de cuál era la ley que era superior, o sea, si en Córdoba nos tenemos que regir por las leyes provinciales o si en Córdoba existe la supremacía de la ley nacional, y te metían en esa discusión que te llevaba meses y perdía efecto esa medida que uno buscaba. Entonces, hay distintos aspectos de la ley nacional que figuran en la ley provincial textualmente.
al principio figuran todos los principios de la ley nacional, porque nos interesaba que figuraran específicamente algunos de esos principios. El principio precautorio, por el cual no hace falta que exista la suficiente certeza científica para parar determinadas actividades. Y esto que desde el punto de vista del derecho tradicional parece una locura, o sea que yo, sin tener mucha demostración científica, pueda solicitar que tal actividad cese porque creo que está dañando la salud, es un principio fundamental en el derecho ambiental, no solo nacional, sino internacional. En base a este principio, el Estado francés, a fines del año pasado, prohibió la introducción, la producción y la comercialización de uno de los dos tipos de semillas que van a estar manipulando aquí en la planta que Monsanto quiere hacer en Malvinas, Argentina. Y lo hizo en base a este principio, en base al principio precautorio, porque la demostración científica de que esas semillas no producían nada y no consideraba el Estado francés que fueran suficientes como para aceptar que en Francia se desarrollara ese tipo de cultivo. ¿Y por qué es esto? Porque en el tema ambiental, el desarrollo científico y tecnológico va muy por delante y a una velocidad enorme respecto a las leyes y respecto a los derechos que tenemos los ciudadanos. Yo recién, cuando estábamos acá en una nota en la prensa, le decía a uno de los muchachos, uno de los periodistas, que uno muchas veces escucha hablar y se habla como que el medio ambiente es todo lo que está afuera de nosotros. Y no se entiende que nosotros somos parte del medio ambiente. Es decir, todo lo que le hacemos al medio ambiente nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y desde ese punto de vista es que nosotros, esto que voy a mostrar ahora, estas 3 primeras láminas, en realidad es un poco de propaganda, pero también es de decir, desde el Frente Cívico, cuando nos metimos en esta discusión, nos metimos con esto. Esto fue un proyecto que dimos a conocer 3 semanas antes y cuando se inició el proceso de negociación en la legislatura. Es decir, por esto vamos nosotros. O sea, si esto está en la ley, nosotros aprobamos la ley. Pero por esto íbamos, porque quienes venimos metidos en este tema, siempre nos encontramos en la discusión, que creo que la mayoría de los que están acá han atravesado y han pasado, entre el desarrollo y la producción y la defensa del medio ambiente. O sea, pareciera que quienes planteamos la defensa de la salud y del medio ambiente somos picapiedra, ¿viste?, que queremos volver a vivir en una cueva. Y todo lo que estamos aquí tenemos en claro que para vivir como vivimos, para tener esta computadora, los celulares, ese cañón, no se puede hacer sin afectar el medio ambiente. Ahora, esa afectación del medio ambiente tiene que tener un límite. O sea, no podemos afectarlo hasta destruir el medio ambiente. Y ese límite nosotros planteamos que tiene que ser la salud. Pero no la salud entendida como en términos individuales de lo que me puede pasar a mí, sino de lo que me puede afectar a mí, pero también la salud es el derecho a un hábitat saludable, el derecho al agua potable en cantidad segura, en cantidad necesaria, el derecho a respirar un aire puro, el derecho a que se preserven las condiciones de los lugares que uno elige para vivir. O sea, ¿por qué si uno elige determinado lugar, y ustedes que viven en la sierra me van a entender quizás mejor que otro, lo elige por un montón de circunstancias, quienes pueden elegirlo? Entonces, puede haber actividades o empresas que quizás demuestren que cumplen todos los parámetros para no contaminar, pero yo no quiero tener un emprendimiento que cambie el ritmo de vida del lugar donde estoy. Puedo no quererlo a eso. Y eso no significa que esté en contra del desarrollo, significa que el Estado se tiene que involucrar en definir aquellos lugares para la erradicación de determinadas cosas. Porque ustedes fíjense que yo dije este tema entre los defensores, los productivistas y el desarrollo versus los ambientalistas. Y en realidad el que está ausente en esa pelea es el Estado. Y es el que no tiene que estar ausente porque es el principal responsable. Entonces, los gobiernos miran de afuera, ¿viste?, y plantean esta pelea como si ellos no tuvieran nada que ver. Y son la parte central de este problema. Bueno, entonces, desde ese punto de vista que nosotros definimos en este tema que el límite es la salud.
Respecto a la discusión de la ley aparte de lo planteado por ella, con mucho acierto, es decir, toda la conflictividad que viene habiendo desde hace tiempo ya, y digo con mucho acierto porque el derecho ambiental es un derecho que se ha ido formando a partir del conflicto. O sea, el derecho ambiental no se ha hecho en las academias, se ha hecho a partir del conflicto y de los planteos de organizaciones que han ido avanzando y han ido logrando ir sacando cosas. Entonces, algunas de estas cosas que hemos metido, yo soy consciente que sin la conflictividad que hubo y sin la necesidad del gobernador de demostrar que él quería volver a ponerse al frente del gobierno después de todo lo que pasó, porque el origen de esta discusión es esa, o sea, nosotros no teníamos en nuestra cabeza la discusión de una nueva ley de ambiente, porque les vuelvo a decir, la legislación ambiental en Córdoba es muy buena, el problema es que no se cumple y que no se la hace cumplir. Veníamos trabajando incluso ya a principios de año y después de los incendios en un proyecto de ley que vamos a ingresar en los próximos días específicamente sobre la situación de incendios en la provincia, o sea, venimos trabajando en otra cosa. Pero la legislatura de Córdoba, de 70 legisladores que somos, 40 pertenecen a Unión por Córdoba. Entonces ellos tienen mayoría para decidir todo. O sea, no tienen necesidad de sentarse a negociar para tener mayoría, no tienen ninguna necesidad. Lo que ellos quieren sacar, lo sacan. Nosotros, como Frente Cívico, hemos venido, diría que casi el 90% de las leyes presentadas por el Poder Ejecutivo hemos estado en contra de esas leyes. Y también es una opción que podríamos haber tenido con esta ley. Pero un poco la discusión que tuvimos era qué hacíamos frente a esto, porque esto, el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo tuvo la virtud de que reunió, yo no encontré otra ley desde que estoy en la legislatura, que haya reunido el rechazo de todo el mundo y de organizaciones con intereses absolutamente encontrados, desde las cámaras industriales a los sectores ambientalistas, o sea, de todos los sectores. No hubo un solo sector que dijera, de esta ley me gusta esto. Y esa era la ley que iba de cabeza al recinto, o sea, si no nos planteábamos toda una discusión en torno a estas cosas. Y ese fue el motivo por el cual nosotros aceptamos un poco el desafío este de ver qué podíamos influir en esto, porque lo que podía salir era grave para todos los que estamos en este tema, ¿no? Bueno, el límite es la salud. Nosotros planteamos para la discusión varias de las cosas que ya nombró acá la compañera. El tema de la salud ambiental es un aspecto muy nuevo y ha sido incorporado en la legislación europea en el año 2011, siendo que la legislación europea en el tema protector de la salud humana viene con mucho avance. Recién lo incorporaron a la legislación del mercado común en el año 2011, de ahí surgen varias de estas cosas, y también el tema de la salud humana. ¿Por qué? Porque hasta ahora las legislaciones, por ejemplo, vienen intentando controlar la actividad de las empresas, de los emprendimientos, de los desarrollos, midiendo estándares, midiendo si cumplen con determinadas normas y si cumplen se los habilita, pero no existe todavía, y no existe aún cuando esta ley lo diga, porque va a ser toda una pelea implementar este tema, no existe el tema de la gente. O sea, ¿quién se ocupa de lo que nos pasa a nosotros? Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso en Córdoba que es el de la empresa productora de alcoholes, que es Porta. Porta está radicada en una zona de la ciudad que es muy populosa y viene produciendo alcohol desde el año 95 sin ningún tipo de problema. A partir de febrero del año 2012 comienza a producir alcohol en base a maíz. Y ahí empieza a haber problemas en la comunidad y en los barrios vecinos. Empieza a haber problemas porque la gente no sabe muy bien por qué, pero en determinados horarios del día empieza a tener dolores de cabeza y se juntan en la panadería y dice, anoche estuve con un dolor de cabeza, yo también, y así se empieza a correr la bola.
tienen problemas en las zonas húmedas, en las vías respiratorias, en algunos casos de alergia, y en general eran problemas que nos vino a ver un grupo de vecinos, y cuando empezamos a hacer reuniones y empezaron a venir más vecinos, empezaron a ver que eran comunes los problemas que tenían de salud. Y el olor. O sea, por lo primero que se empezaron a juntar era por el olor que había en el barrio. ¿Por qué? Porque la empresa empezó a producir con sustancias orgánicas, como es el maíz. Entonces eso generaba olores. Y por ejemplo, me acuerdo, estábamos en reuniones y una señora decía, mire, yo ya no sé si estoy tan sugestionada, dice, pero yo me pongo la ropa y a mí me empieza a picar el cuerpo. Y ya otra señora le dice, usted sabe que a nosotros también, ¿sabe cómo se nos pasó? En vez de colgar la ropa afuera, secamos la ropa adentro. Y ahí ya no nos pica más. Y así se va transmitiendo soluciones, y hemos llegado al punto de que han tenido que hacer una acción a la justicia para que la justicia ordene, no, mejor dicho, para que la justicia tome a su cargo monitorear el ambiente de esos barrios. ¿Y el Estado dónde está? O sea, por eso nosotros en este tema, como bien manifestó ella, planteamos que se involucre el Estado en este tema, que tenga un plan quinquenal de salud ambiental, que se desarrolle un mapa de riesgo ambiental en toda la provincia, que se sepa qué pasa, por qué pasa lo que pasa. O sea, por qué los departamentos del este cordobés, que es la Pampa Gringa de Córdoba, duplican la media en los casos de cáncer en las vías respiratorias al resto de la provincia. ¿Por qué? Les cuento que hemos estado avanzando en ver este mismo tema del otro lado, o sea, del oeste santafesino, que serían los vecinos nuestros, y es peor ahí todavía. O sea, los casos de cáncer en vías respiratorias superan largamente la media de la provincia de Córdoba. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Y una vez detectado por qué pasa eso, frenar lo que esté ocasionando esto, ya sea en las fumigaciones, ya sea determinados tipos de producciones. Por ejemplo, nosotros hemos tenido acceso, voy con ejemplo porque es más gráfico. Nosotros hemos tenido acceso a todo el expediente de la fábrica Porta. Yo he estado en la fábrica Porta y realmente la inversión tecnológica que hay en esa fábrica es enorme. O sea, así como lo estoy diciendo acá, se lo he dicho a los vecinos. Pero también como le decía esto a los vecinos, también le decía a José Porta, que era el que nos llevaba, digo, mira, realmente de las cosas que yo conozco, que tienen que ver con el riesgo laboral, con ese tipo de cosas, la inversión en tecnología que hay ahí es enorme, está lo último de lo último. Ahora, afuera de estas paredes a la gente le pasan cosas y no me lo han contado a mí. O sea, yo he estado ahí, yo he estado en reuniones que hemos tenido que hacer con las puertas y las ventanas cerradas porque el olor era insoportable. Y el tipo me dice, bueno, pero ¿y eso cuándo fue? Le digo, la última fue a fines de febrero de este año. No, no puede ser, porque ya teníamos puesto un filtro traído de Dinamarca. Mira, no sé, vos habrás puesto todos los filtros que habrás puesto, pero eso seguía pasando en los barrios. Y, por ejemplo, es probable que esa fábrica cumpla con todos los estándares para el funcionamiento de esa fábrica. Ahora, semejante fábrica en medio de un barrio, la mínima polución que puede salir de esa fábrica, y es probable que sea lo que está afectando a esos vecinos. Hay un ejemplo que se usa mucho en este tema ambiental, que es el de la taza de té. O sea, uno una taza de té le empieza a echar cucharadas de azúcar y se va endulzando, hasta que llega un momento en que no se endulza más. Es decir, el medio ambiente tiene capacidad para absorber y para recuperarse hasta cierto límite. Después de ese límite ya no absorbe más y la polución es polución y las cosas no llegan como no llegan. Por eso el tema de incorporar la discusión y criterios que tengan que ver con la salud ambiental y que el Estado se involucre con planes y que el Ministerio de Salud, ahora en este tema de Porta vamos a ir la semana que viene a pedirle al Ministerio de Salud que inicie monitoreos ambientales en esos barrios. O sea, ¿cómo el Estado no va a poder decirle a los vecinos qué es lo que pasa? ¿Cómo van a tener que ir a la justicia? ¿Cómo van a tener que pagar estudios privados para que le vengan a medir el aire que respiran? ¿Y el Estado qué hace? Ese es el centro de la discusión de la participación ciudadana.
de la salud ambiental. No nos alcanzó, como bien decía ella, para incorporarlo como forma obligatoria a los estudios de impacto ambiental, pero le hemos buscado una vueltita, que ya se las voy a comentar, para poder meter este tema dentro de los estudios de impacto ambiental. Bueno, este tema tiene que ver con esto último, que es el tema de la evaluación de impacto en salud, que tiene que ver con el estudio de impacto ambiental, donde se le puede solicitar a una empresa que amplíe su estudio de impacto ambiental y incluya esta evaluación de impacto en salud de la actividad que va a desarrollar. La vueltita que le dimos fue poner algo que va a venir a discusión, porque tiene que ver con esto de si las leyes son retroactivas o si no pueden ser retroactivas, y en ese articulado le pusimos un parrafito que para todas las actividades, para todos los desarrollos, emprendimientos o actividades en curso, es decir, que fueron anteriores a la ley o están siendo cuando se aprueba la ley, y que estén generando conflictividad social, reclamo de vecinos que digan me pasa tal cosa, se obligue a la empresa que esté ya instalada y funcionando a este estudio de impacto en salud. ¿Por qué? Porque es cierto lo que se dice, que las leyes no son retroactivas, pero en el tema ambiental, como recién decía, que el derecho ambiental invierte la lógica del derecho tradicional, al tratarse de actividades que pueden dañar ecosistemas, la biodiversidad o la salud, o que, por ejemplo, se descubre ahora que tal proceso industrial produce tal cosa y no se sabía hace 20 o 30 años atrás, y se ordena que ese proceso pare, y la empresa no puede decir, no, mira, en realidad la ley no puede ser retroactiva, yo tengo que seguir funcionando porque mi empresa funciona antes de esta ley. Entonces no existe esa posibilidad. Entonces, si se demuestra que una actividad viene produciendo tal cosa y esa actividad tiene que cesar, por más que la empresa se haya instalado en ese lugar hace años. Bueno, del ordenamiento ambiental del territorio habló y lo desarrolló muy bien ella. Participación ciudadana fue otro tema que fue muy interesante, porque diría que en algunos aspectos es la primera legislación en el país que contempla algunas cosas. Y básicamente, quizá lo novedoso es el tema de la consulta popular. Nosotros también planteábamos que la consulta popular tenía que ser vinculante, porque si no, sería lo que le falta a este tema. Pero también sabemos que en los tiempos que vivimos, yo no creo que ningún intendente ni ningún gobernador llevando adelante una consulta popular que pide que tal cosa no se haga y gane con el 60 o el 70% de los votos, no le hagan caso a ese resultado de esa consulta popular. Y en esto vuelvo a lo que decía al principio. Una ley no es el final de un camino, en realidad una ley, todas las leyes son el principio de un camino, porque ahora nosotros, todo esto que estoy diciendo no es que lo van a hacer porque está escrito en la ley. O sea, lo que está escrito en la ley nos tiene que servir a nosotros para seguir haciendo quilombo y reclamando y exigiendo que se cumpla con esto. Pero todo va a depender de lo que nosotros hagamos. O sea, que una ley diga tal cosa no quiere decir que ese problema se resolvió o que los funcionarios vayan a hacer eso. O sea, todo depende del nivel de conflictividad que estemos planteando para estas cosas, porque también, si ustedes piensan un poquito en lo que he estado diciendo, los intereses que se mueven son muy grandes. Por ejemplo, en Candonga, en Candonga se ha autorizado el desarrollo de todo un complejo inmobiliario que casi se lleva puesta la capilla de Candonga, si no fuera que intervino el Ministerio de Cultura de la Nación. Que se lleve puesto no es que lo iban a derrumbar, pero sino que la pared de la capilla de Candonga iba a ser la medianera de una de las casas, más o menos. Sin embargo, en la actual ley de bosques, es una zona roja donde no se debería permitir ningún tipo de desarrollo ni emprendimiento, y sin embargo le encuentran la vuelta y lo habilitan y lo permiten, por más que la ley dice otra cosa. Hay casos de desmonte
donde ha intervenido el Ministerio de Ambiente y donde ha ido y lo ha parado y lo ha multado. Bueno, el propietario va a pagar la multa y sigue desmontando. Fueron de nuevo, le incautaron las máquinas. Pagó la multa, pagó para retirar las máquinas y siguió desmontando, porque el negocio que piensa llevar adelante ahí cubre con creces las multas que paga. Por eso digo que el tema de las leyes, nosotros que estamos difundiendo con este tema de las leyes, sepan que en esta ley existen estas cosas, que nosotros nos podemos agarrar de estas cosas para las peleas que estamos dando. Ese es el mensaje un poco que estamos dando. En el acceso a la información pública ambiental, existe una ley nacional, no existe una ley provincial específica de lo ambiental, y existe en Córdoba una ley de acceso a la información pública, la 8803, pero restringe el pedido de esa información a actos administrativos. Es decir, no podemos pedir información para ver el funcionamiento o los presupuestos o los recursos que tienen determinadas áreas. Bueno, nosotros en el caso de la información pública ambiental, primero hemos definido qué es la información pública ambiental y también hemos planteado que cualquier tipo de información pública que tenga que ver con lo ambiental tiene que ser brindada por el Estado. No tiene que estar vinculada a un acto administrativo solamente. Y como la cuestión ambiental, como los conflictos ambientales muchas veces se dan en sectores populares, porque se dan en las afueras de las ciudades, a donde se mandan emprendimientos o desarrollos muy contaminantes, se mandan a las barriadas populares, a los sectores afuera de la circunvalación en Córdoba, y estamos hablando de comprovincianos que muchas veces no tienen los documentos al día, estamos hablando muchas veces de personas que no saben escribir. Es que hemos abierto este tema a la posibilidad de que incluso no tenga que ser en forma escrita solamente los pedidos, sino que pueden ser en forma verbal realizados los pedidos de información o incluso las denuncias que se hagan, y que no tenga que existir la obligatoriedad de presentar el DNI para hacer una solicitud. Bueno, esto último también tiene que ver con el acceso a la justicia ambiental, que también lo he explicado mejor de lo que lo voy a explicar yo, que es lo novedoso que ha habido en esto. Y en este tema hay un tema que es muy interesante, que nos dio mucha discusión. De esto no voy a hablar porque es casi el mismo esquema que desarrolló ella, que es el tema del amparo ambiental. Eso es algo que estamos divulgando mucho, que las asambleas lo tienen que conocer, lo tienen que saber. Existe la figura del amparo ambiental en Córdoba. Si bien, vuelvo a decir, la figura del amparo ambiental al existir a nivel nacional no haría falta legalmente que existiera en Córdoba, pero hubo siete amparos que fueron rechazados por la justicia local con este argumento, de que no figuraba como parte de la legislación provincial. Y le hemos agregado algunas cosas más que hemos sacado de otras legislaciones también. Y el amparo ambiental también está especificado por qué motivos se pueden llevar adelante el amparo ambiental. Por ejemplo, estamos trabajando este fin de semana para ver si la semana que viene ya podemos presentar como el primer caso de amparo ambiental en función de la nueva ley, por algo que ha estado saliendo en estos días, que es el volcamiento de líquidos cloacales sin ningún tipo de tratamiento de la ciudad de Córdoba al río Suquía. Porque uno de los motivos es ese, o sea, ante el volcamiento de líquidos sin tratamiento a afluentes de agua, a cuencas, a cabeceras de cuenca. Con esto de cabecera de cuenca me vuelvo un poquito para atrás, volviendo al tema de la consulta popular, y algo que vos anotaste como una crítica, que yo también me lo anoté acá para llevármelo. Nos costó mucho definir quiénes participan de una consulta popular, mucho, porque el derecho ambiental reconoce algo que el derecho tradicional no reconoce, que son los intereses colectivos o difusos. Entonces, por eso es cierto lo que vos dijiste, que es medio así vago por ahí la definición,
de a cuánto abarca o quiénes tienen que participar, porque, por ejemplo, un emprendimiento, volvemos al caso de Candonga. El caso de Candonga se está haciendo en la cabecera de donde salen las vertientes que alimentan el río, que le da agua a Agua de Oro y al Manzano, todo este emprendimiento. Yo he estado ahí, hemos sacado fotos, por ejemplo. El río se alimenta de 3 vertientes. En una de esas vertientes viene y atraviesa todo el lugar, todo el predio donde se va a hacer este country. Entonces se han puesto paredones, que son, imagínense, una vertiente, será un paredón como esta mesa, y se han desarrollado adentro 3 lagunas. Pero llega un hilo de agua al río. Un río que yo no sé si ustedes han andado por ahí por Candonga o si alguna vez han ido a comer al restaurante que está ahí. Ustedes han visto lo que es ese río, un río que si uno le quita un poco de agua literalmente desaparece, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un caso como ese, ¿quién participa de la consulta popular? ¿Los vecinos más inmediatos de la zona de Candonga o también tienen derecho a participar los vecinos de Agua de Oro, del Manzano, de los lugares que se están alimentando de esa agua? Emprendimiento en cabeceras de cuenca, ¿quiénes participan? Habíamos estado viendo la posibilidad de, por ejemplo, decir, bueno, participan en un radio de 5 kilómetros, otros decían, no, de 10 kilómetros, pero, o sea, ¿cómo definimos eso? Entonces pusimos algo que es muy, no es algo muy claro, que es el tema de, bueno, ver cuál es el área afectada, quiénes son los afectados por el emprendimiento que se va a poner. Y el tema, por ejemplo, de Monsanto, una planta de esas características, que va a ser la segunda planta en el mundo. La planta, Monsanto hace mucha propaganda con la planta que tienen ellos en Rojas. Yo entré, por ejemplo, por Google a la planta, y la planta de Rojas es 1/3 de lo que va a ser la planta que se piensa instalar en Malvinas Argentinas. 1/3. Y está a casi 5 kilómetros del lugar poblado más cercano. Y esa planta va a estar en medio de una ciudad, la de Malvinas Argentina. Bueno, el tema Monsanto tiene algo mucho anterior, y es que, por ejemplo, en el lugar donde se autorizó a que se instale una empresa como Monsanto, está definida por la Ley de Uso del Suelo de la provincia de Córdoba como un área agropecuaria no contaminante. Traducción. Por ejemplo, un criadero de pollo no podría ir en esa área. Y esas áreas se definen a partir de varias cosas, no es caprichoso, se definen en función de la profundidad en que se encuentran las napas de agua, de la cercanía a lugares poblados, de la cercanía a lugares fabriles, de la cercanía a institutos educativos. En función de eso se definen esas áreas. Por ejemplo, esa área no está definida para que Malvinas Argentina crezca para ese lado, para que se hagan casas ahí, no está definida, por la altura de las napas de agua. Sin embargo, ahí se habilitó a que se instale una empresa como Monsanto, que podría ser Monsanto o podría haber sido cualquier otra, no se podría haber habilitado una empresa en ese lugar. Bueno, y después algo que fue también detallando acá la compañera, logramos introducir, en la legislación anterior existía dos anexos, el anexo 1 y el anexo 2 del año 2000. En esos anexos se decían cuáles eran las actividades que están obligatoriamente sujetas a estudio de impacto ambiental y cuáles eran las actividades que no necesariamente tenían estudio de impacto ambiental. Lo que se ha hecho es llevar muchas actividades que estaban antes en el anexo 2, que no era obligatorio, pasarla al anexo 1. Todo lo que tiene que ver con la actividad de combustible, actividad química, este tema de los loteos y otras series más de temas fueron pasados ahora con obligatoriedad. Pero también incorporamos que para aquellas actividades que no están sujetas obligatoriamente a estudio de impacto ambiental, a solicitud de los intendentes, a solicitud de los vecinos, se le puede exigir que se le haga hacer un estudio de impacto ambiental. Porque este tema de la participación hemos tratado de meterla en todos lados. Por eso en el tema de la consulta popular la puede convocar
las autoridades, pero también la pueden convocar los vecinos. Y para quienes hemos estado por distintas cosas juntando firmas, siempre el problema más grande que teníamos no era tanto juntar la firma, sino la acreditación de esa firma, que tiene un costo. Ya sea que uno le pague a un adicional a un policía, teniendo la suerte de que haya policías que quieran hacerlo, porque también, como generalmente las juntas de firmas son para cosas que van en contra de planes del gobierno, y también los policías muchos no se meten porque tienen miedo que les pasen cosas. Si no, hay que ir a un escribano, o sea, con todo lo que eso significa, certificar 30.000 firmas. ¿Quién puede certificar 30.000 firmas? Entonces avanzamos en este tema de que sea gratuito y que sea la autoridad de aplicación quien tenga que resolver cómo se certifica esa firma. O sea, ya sea que mande un policía que esté en cada mesa donde se juntan firmas o que sea a cargo de la Escribanía General de la provincia. O sea, tendrá que resolver la autoridad cuál es la certificación, pero ya no va a ser un problema de quienes juntan la firma. Y aparte hemos puesto muy concretamente la cantidad de firmas que se necesitan según la dimensión de las ciudades, ¿no? Y llegando al caso más extremo, que en una ciudad de más de 50.000 habitantes se necesita el 3% del último padrón electoral. Y bueno, creo haber dicho la mayoría de las cosas que quería decir, porque muchas de esas cosas ya las dijo las compañeras y no iba a abundar mucho más en eso. Esto quería ir con el tema de las críticas, y felicitaciones porque pusiste el ojo en los temas. ¿Sí? Esta ley fue fruto de una negociación, y en una negociación hay intereses muy distintos, y en una negociación donde participan legisladores, es decir, políticos, también en el medio hay muchas mañas. A los 2 días de haber aprobado la ley, nos pusimos a leer con detenimiento toda la ley, y por ejemplo encontramos que en un artículo que nunca habíamos visto decía que quedan exceptuados de la aplicación de esta ley todos los procesos de tratamiento de residuos sólidos. O sea, todo el tema de los residuos quedaba afuera de esta ley. Bueno, armamos un quilombo más o menos bárbaro, y al final tuvimos que hacer otra ley para que se sacara ese artículo y ordenar de nuevo cómo quedaba el articulado. Pero después, a la semana, me manda un correo, quizá lo conozcan, el biólogo Copta, donde me plantea exactamente lo que planteaste vos acá, con el tema de la terminología entre bosque protegido y bosque protectores. Miren ustedes el tema. O sea, lo que veníamos discutiendo decía bosque protegido, pero lo que se terminó, bosque protectores, y lo que se terminó probando decía bosque protegido, que no es lo mismo. No. O sea, porque preservar un bosque protector es mucho más que preservar un bosque protegido, por ejemplo. Y después hay otro tema más que también nos marcó, el tema de los establecimientos silvopastoriles de más de 100 hectáreas. Que están en el anexo 2. Que están en el anexo 2. Claro, y que es una contradicción enorme, sí. Con lo que dice sobre lo mismo en el anexo 1, pero se ve que alguien metió la cola ahí en ese tema. Bueno, de eso ya hemos cursado las notas, no solo nosotros, también COPTA ha hecho lo mismo, y estamos esperando a ver a ver si le vamos a resolver de la misma manera que resolvimos ese error anterior con otra ley, o bueno, si tendremos que salir a hacer algún otro tipo de planteo sobre este tema. Bueno, hasta aquí lo mío, y espero no haberlos aburrido.